Hola, buenas tardes, un gusto. Y te quería acotar algo. Somos un equipo, acá no hay principales porque realmente convertiríamos esta estructura que estamos armando en una jefatura y creo que el proceso es de crecimiento de todo el equipo. Bien, bien, bueno, vale la aclaración entonces a lo que es la forma grupal física y la forma grupal del cuerpo técnico que integrás entonces. Hablábamos con Israel, justamente teníamos la posibilidad el viernes de charlar con él, ¿no? Y te traslado quizás un poco la pregunta similar que arrancaba la nota con él el viernes, ¿no? Que le decía, ante estas restricciones, obviamente, ante estos entrenamientos particulares a puertas cerradas, bueno, qué mejor que vos, Horacio, como vista para la prensa a través de la gente, ¿no? Del público de Huracán, de cómo han arrancado, ¿no? en esta nueva modalidad los entrenamientos, más allá de que sabemos que han sido en grupos reducidos, cómo ha comenzado en este pequeño balance, si es que se puede hacer, de escasas 5 o 6 prácticas que han llevado por delante. Bueno, primero, antes de hacer el balance de esta semana, tengo que decir que los jugadores a lo largo de esta cuarentena se han cuidado mucho, han hecho todos los deberes, han trabajado, nosotros le hemos planteado entrenamiento semana a semana, no usamos el Zoom como ya te lo había dicho la otra vez, y le pedimos por favor a ellos que se cuidaran mucho en el proceso de la menor pérdida posible para la tarea post pandemia que pasó esta semana. Y la verdad que estamos muy contentos. Me parece que es un paso importante a esta idea de una cultura de Huracán donde la inteligencia y el entendimiento y la voluntad son símbolo del proceso que nos toca pasar. Para nosotros es muy importante que ellos hayan superado la situación con la mejor intención y el mejor desarrollo de lo que se le ha mandado. Tal es así que en los proyectos de trabajo nosotros nos encontramos con un equipo que, si bien las estructuras son de 6 jugadores, las intensidades que fuimos llevando a cabo en esta semana fueron importantes, y lo que deja la semana que ha pasado es que no tenemos ningún tipo de dolor muscular localizado, se encuentran muy bien y en un proceso de aprendizaje en el recurso técnico y táctico que todo el cuerpo técnico ha desarrollado en ellos. Así que nos vemos muy contentos en este proceso. Es difícil no trabajar, imagino también, más allá que se especula que la última semana de septiembre o la primera de octubre arranque el torneo, cosa que no está oficialmente confirmada, pero imagino que dentro del plan de ustedes, bueno, hemos podido observar a través de videos y fotos el trabajo en arena, el trabajo constantemente también con presencia de pelota, imagino que la búsqueda de recuperar la fuerza en cada uno de los protagonistas, por dónde pasa lo que va a ser por ejemplo, esta semana que arranca y lo continuado de ir recuperando el tiempo, ¿no? Con lo que se especula quizás 7, 8 semanas de entrenamiento. Nosotros pensamos que el entrenamiento tiene que ser un entrenamiento integrado, donde el valor del jugador es relacionar nuevamente los tiempos, los espacios con respecto a la pelota, al compañero, al recorrido a trabajar, al recurso técnico que tiene que volver a restablecer, como un recurso de desmarque, un recurso de circulación de pase, como un recurso de encontrar la coordinación, la fuerza y la condición física en función de la especificidad de lo que es el futbolista. Lo que sí tenemos claro que el proceso tiene que ver con la optimización de las cualidades en función de lo que el jugador tiene que hacer y puede hacer, porque como vos bien decís, este proceso de adaptación es un proceso que tenemos que ir llevándolo hasta donde él claudica y poder sacarlo. Nosotros
tenemos que no ser ansiosos en el proceso de la inmediatez y generar que el jugador tenga gestos limpios, gestos que le den satisfacción de hacerlos y no que compense con algún grupo muscular o con algún movimiento que luego le desvirtúe el patrón de movimiento. Esta semana, a diferencia de la semana que pasó, vamos a ir incursionando en distancias un poco más largas en el proceso de entrenamiento de la resistencia, no en distancias largas de correr, sino en distancias largas ocupadas en ese campo que tienen que entrenar. Nosotros tenemos que tener acciones que tengan que ver con la capacidad del jugador en generar foco y generar un espacio de prevención y predicción de lo que va a pasar con la pelota y con la situación que tenemos que desarrollar. Son procesos de percepción y procesos de entendimiento que lo acoplamos al proceso de la resistencia aplicada a la situación de juego que cada jugador tiene que ejecutar en su espacio de campo para ir familiarizándose y teniendo menor índice de fatiga al hacerlo, y que en el momento que empecemos a trabajar, cuando lo permitan, de trabajar en duelo, el jugador tenga valores en la relación del entorno y en la relación con el timing del compañero para poder generar mejor calidad coordinativa y mejor calidad de ejecución. Bien, Horacio, ¿cómo va? Tomás Montivelli lo saluda. Hola, gusto, Tomás. antes que nada. Completo lo que contabas, y volviendo, digo, a los primeros días de esta semana, finales de la anterior, digo, sí. Tengo entendido que usted fue uno de los principales que tuvo que levantar el teléfono y por ahí llamar a más de un futbolista para comentarle que tenía que pegar la vuelta, que tenía que volver para Buenos Aires. Digo, ¿cómo fue esa tarea, digo, de por ahí reagrupar a varios futbolistas que estaban, algunos en el exterior, algunos que otros también en el interior del país? Digo, habrá sido una tarea un poco complicada durante esos días. En realidad, en ese proceso tenemos la participación de Fernando Salce en el proceso de darle la solución desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque había muchos que no tenían la aplicación Cuidar, y en los pasajes de provincia a provincia, por ejemplo, Garro tuvo que salir y no lo dejaron pasar el límite de provincia de San Luis, se tuvo que volver a Mendoza y al día siguiente volver a salir. Por eso nosotros le avisamos con la anterioridad de 2 días para que pudieran llegar a hacer el hisopado y la extracción de sangre que correspondía al protocolo del COVID. La verdad que no fue tan complicado porque la mayoría de los chicos soñaban con este momento, y el único problema que todavía estamos teniendo con el tema del cierre de la frontera con Paraguay es de Fernando Salce, de Saúl Salcedo, pero después todos los demás vinieron en tiempo y forma y los tenemos disfrutándolos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, creo, porque realmente el plano actitudinal de esta semana así lo demostró. ¿Ustedes como cuerpo técnico, Horacio, ya tienen una fecha estimada para cuándo Saúl puede estar regresando o todavía no? Todavía no hay una fecha estimada, creemos que a la brevedad. Él se comunicó con nosotros y estamos viendo los pormenores para que esto suceda. Realmente no nos preocupa mucho porque él está entrenando normalmente con la selección paraguaya, o sea, no es que no está haciendo nada, está entrenando activamente y yo recibo todas las semanas la información del seleccionador, o sea, el preparador físico del equipo paraguayo, donde está la información, y su entrenamiento es muy activo y muy similar al nuestro, con la única diferencia que él ya lo viene haciendo hace 1 mes y medio. Claro.
como cuerpo técnico y como grupo en general, bueno, vos ya lo mencionabas un poco en la apertura de la nota, Horacio, hay un punto en donde a mí principalmente me llama mucho la atención y que diferentes integrantes, no solamente usted lo dice, hacen hincapié y hablan de la cultura huracán. Digo, Sí. ¿a qué referencia hacen? ¿A qué apuntan con eso? ¿Qué buscan inculcarle? Porque hay un grupo de 22 sobre 28 futbolistas que son surgidos de las inferiores del club. Digo, se busca apuntalar con el sentido de pertenencia. Digo, ¿a dónde se hace referencia con ese término? Mirá, lo primero que tenemos que presentar es un proceso de desarrollo. Irra lo primero que dijo era generar un espacio que pondere el proceso de crecimiento de los chicos. Y no estamos hablando del plantel profesional, estamos hablando desde las categorías infantiles a la primera. Nosotros nos hemos cruzado con los distintos profesionales de todas las categorías, hablamos de cuáles eran nuestras ideas, cruzamos ideas, escuchamos las ideas de ellos, porque en realidad me parece que todo el proceso de desarrollo cultural va a ir en favor de entender el proceso de la visión institucional, porque la misión nuestra cometería un error muy grave si no entendiéramos cuál es el deseo de Huracán. Y el deseo de Huracán es ser un equipo formador, un equipo donde los chicos tengan la claridad de que si las cosas las hacen bien profesionalmente. Yo te dije, mira, para mí lo prioritario, y esto es hablado en el cuerpo técnico, es la voluntad. Los chicos tienen que tener la voluntad de hacerlo, tienen que ser inteligentes, tienen que tener una relación socioafectiva, no solamente con los jugadores, sino saber cómo manejarse con respecto a la competencia y a la posición del contrario. Tienen que tener una capacidad creativa que está dada por el reconocimiento de los sistemas que nosotros podamos plantear a lo largo de todo el tiempo de aprendizaje con ellos. Tienen que tener un desarrollo del proceso tanto coordinativo como condicional para que todo lo que nosotros le vamos dando, el proceso de ellos dignifiquen su esfuerzo, su proceso de año tras año para poder llegar a esto. Para eso también estamos abordando un tema que, hablando de lo cultural, es el proceso educativo. Para nosotros, que los chicos vayan al colegio o puedan hacer una escuela de oficios, nos provoca un plus en el entrenamiento para que puedan resolver problemas. El problema en el cerebro humano hace que la plasticidad del mismo nos permita que ante una situación de crisis siempre tenga la posibilidad de tener más de una opción. Es un proceso no inmediato, es un proceso que nosotros estamos dispuestos, sabemos que un resultado manda, pero un proceso que nos sostenga en el proceso de crecimiento de ellos largamente va a ser redituable en el resultado de todos los jugadores a la hora de ser un equipo inteligente y entendiendo todos los pormenores tácticos estratégicos que le planteemos. Está claro que es un proceso que va a llevar un largo tiempo, Horacio, y que, como dice Irra, ojalá que perdure durante un largo periodo para poder desarrollarlo de buena manera. Te quería hacer la última de mi parte, Sí. aprovechando y volviendo a refrescar algo que te había consultado en el principio, en los primeros días / semanas de la cuarentena, que obviamente ya se hizo un poco largo y hasta vieja por ahí la información, porque vos me contabas hace un tiempo el hecho de la satisfacción y lo contentos que estaban en el cuerpo técnico por la evolución de Juan Figarro, que ya en el último tramo antes del aislamiento ya había empezado a dar buenos síntomas y buenas referencias de lo que era un largo periodo de recuperación que lo había tenido a mal traer y con varias dolencias. Bueno, primero preguntarte por él, por cómo está, por cómo lo ven en estos primeros días, y por el otro lado, por Andrés Chávez, quien también había tenido algunos que otros
inconvenientes de lo físico y cómo se encuentra actualmente. Bueno, vamos por parte. Primero, para nosotros Juanfi es un ejemplo con el proceso de sacrificio, con el proceso de ir luchando contra estas situaciones de complejidad que le tocó vivir. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de disfrutarlo como jugador, y en este proceso de desarrollo de él creo que es un proceso de aprendizaje magnífico que en el tiempo va a dar sus frutos. Juanfi está entrenando normalmente, a la par de todos, con muy buena condición física y entrenando con muchas ganas para estar en este proceso que tanto Irra como todo el cuerpo técnico está trabajando para que los jugadores entiendan y se adapten a la complejidad del juego y tener opciones de trabajo. Es muy lindo verlo en todo lo que ejecuta porque lo hace con simplicidad. Es un jugador muy diestro, es un jugador que entiende y es un jugador que creo que lo vamos a disfrutar a lo largo del campeonato que está por venir. Con respecto a Andrés me merece el máximo de los respetos. Andrés ha pasado por muchas vicisitudes, pero siempre con un ámbito positivo. Volvió de su cuarentena, o sea, de su exilio a Salto por el COVID, con un buen peso, está entrenando normalmente. Es distinto a Juanfi porque tiene una estructura muscular diferente, pero tenemos expectativa que a la hora de empezar el campeonato esté en su máxima expresión. Realmente son dos baluartes que desde el punto de vista desde lo jugador individual. Ahora, desde lo grupal, son partícipes activos en acompañar a los más jóvenes en esto de armar el ADN Huracán. Todo lo que nosotros vayamos a plantearnos en el proceso de aprendizaje, lo más interesante de esto es que todos, absolutamente todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes lógicamente, plantean la idea de un desarrollo individual de cada uno de los chicos para que sean jugadores valiosos y que el club los pueda disfrutar o los pueda comercializar en la mejor expresión que tienen. Horacio, una de las últimas para agradecerte enormemente por el tiempo y por la claridad en los conceptos. Podría llamarla quizás dos en una, que va de la mano con tu trabajo, pero que indudablemente también con lo que trabaja Fernando Locaso como el responsable principal ahí del cuerpo médico del plantel, y tiene que ver, ¿cuándo tienen pensado ustedes poder agrandar el número de los grupos, ¿no? que vienen trabajando en estos días? En lo subsiguiente, poder trabajar en grupos más grandes, ¿no? De ese lado, cuando creen ustedes que podrán trabajar por ahí más normalmente de alguna forma. Y por otro lado, es algo lamentablemente cotidiano y que puede pasar, ¿no? Por más que Huracán no lo tenga. ¿Cuál es el trabajo que han preparado, el protocolo interno también desde lo físico, en caso de que sí llega a haber algún positivo dentro de los jugadores? Bueno, primero nosotros nos debemos a un protocolo de AFA y eso lo está llevando excelentemente bien Fernando y lo escuchamos a él. Yo lo que tengo entendido que tenemos que pasar estas 2 semanas para ver ahí la fase siguiente que se pueda tener y que tiene que ver con esta posibilidad de agrandar, pero estamos sujetos a lo que Fernando vaya viendo. Nosotros el martes nos volvemos a hacer el segundo hisopado para que este equipo esté en condiciones el día de mañana que se puedan hacer algún partido amistoso, mostrar la seriedad y operatividad que tiene Huracán para tener la prevención pertinente para que no haya ningún tipo de problemas. Si hubiera algún caso, están muy estrictamente dadas las normas para que el jugador informe o el cuerpo técnico informe y se aísle automáticamente.
me parece que es muy interesante que trabajemos en equipo, y el cuerpo médico en todas sus posibilidades, a través de los médicos, de los kinesiólogos, del nutricionista, de los masajistas, el cuerpo que nos acompaña, como Fernando Salcer, o la gente de prensa del club, en la comunicación a todos nosotros, en el acompañamiento de las necesidades de todos los chicos, y nosotros mismos como cuerpo técnico estamos sujetos a ese liderazgo rotatorio que cada uno de nosotros hacemos en este tipo de problemática. Y creo que en esto es una pregunta que tendrías que hacérsela a Fer, porque nosotros estamos a su disposición, creyendo que es la persona más óptima y operativa para llevarlo adelante. Horacio, el abrazo a la distancia, el agradecimiento enormemente por tu tiempo, así que y la claridad en los conceptos para la audiencia que está del otro lado, y no solamente para aquellos que escuchan y que están vinculados a Huracán desde su corazón, así que el agradecimiento por los minutos y lo mejor para ir avanzando, como decías vos, después de estas 2 semanas, así que un abrazo grande. Igualmente para ustedes, un saludo y a disposición para cuando lo necesiten.